tan solemne que es para ti, para tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, quita cualquier distracción que esté en la mente de mis hermanos, hermanas, quita cualquier estorbo, Señor, cualquier cosa que quiera robar la bendición de tu palabra, Señor, échale fuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recibir lo que tú quieres compartirnos en esta mañana. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, pueden tomar su asiento. Los niños de 5 años para abajo pueden salir a sus clases. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, como ya lo hemos anunciado, vamos a estar celebrando la Cena del Señor, que es el tema de esta mañana. Cuando nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor, recordamos, hermanos, de una manera visual y palpable lo que viene siendo lo que el Evangelio proclama. Pues en unos minutos vamos a tener el pan en nuestras manos, como de la misma forma el jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este evento tan solemne que vamos a llevar a cabo hoy, la instrucción por parte de nuestro Señor Jesucristo es que lo hagamos en memoria de Él. Es precisamente lo que estamos haciendo, en memoria, y a través de una visualización y a través de palpar la materia de lo que viene siendo el jugo, el pan, estamos recordando, proclamando las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son esas verdades del Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15 lo resume de una manera muy clara. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que fue lo que el apóstol Pablo dice que recibió, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es ese evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esta mañana nos hemos reunido para aprender precisamente de eso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras porciones de esta carta que el apóstol escribe a la iglesia en Corinto, él deja en claro que se propuso no saber absolutamente ninguna otra cosa sino a Cristo, como dice el capítulo 2 versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La crucifixión, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo viene siendo el corazón de lo que viene siendo el cristianismo. El mismo apóstol Pablo dice de que si Cristo no murió y Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Si Cristo no murió, si Cristo no resucitó, todos nosotros hemos estado perdiendo nuestro tiempo, en vana es nuestra fe. Claro que si estamos aquí es porque creemos en la verdad del evangelio, en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios Todopoderoso, se hizo hombre, vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario para traer la solución a un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? El problema del pecado. Hoy en día, si nosotros estamos donde estamos por la gracia de Cristo, es porque en primer lugar, hermanos, ya debió existir un reconocimiento por parte de nosotros la condición en la que nos encontrábamos. ¿Cuál condición era esa? Una condición de mortandad, una condición de perdición, una condición, hermanos, en la cual no había esperanza alguna. Y tal como lo dijo el pastor John MacArthur, las malas noticias del evangelio vienen antes que las buenas. No tiene sentido ofrecerle un salvador a una persona hasta que confronte su pecado. Nosotros hoy en día creemos en las buenas noticias porque en primer lugar entendimos el gran problema que estaba en nosotros. ¿Cuál es el gran problema? El pecado que nos condenaba y nos llevaba directamente al infierno. Pero hoy en día recibimos las buenas noticias de que aquel Salvador que vino a la tierra dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por amor a cada uno, por cada uno de nosotros. Y vamos a entrar en algunos detalles, hermanos, de lo que viene siendo el simbolismo de todas estas cosas,
porque una de las cosas que vemos en todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento, hermanos, es que en el Antiguo Testamento nos encontramos con hechos, cada uno de ellos verídicos, pero no son más que escenas que apuntaban hacia el futuro de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos atención a todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento, de qué manera ellos llevaban a cabo la purificación de sus pecados, era a través de los sacrificios de los animales. Era a través de cada vez que ellos cometían dichas faltas, pecados, hacían un sacrificio, y ese sacrificio traía la purificación del pecado que se había cometido. Todo eso es algo que se debía de hacer al pie de la letra, pero todo eso, hermanos, al igual que muchas otras figuras, no era más que un adelantamiento de lo que iba a venir posteriormente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay purificación, no hay perdón de pecados. En el antiguo pacto se llevaba cada vez que la persona cometía dicho pecado a través de un sacrificio de animal. Todas esas escenas apuntaban a lo que iba a pasar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, hermanos, acompáñenme al libro de Mateo capítulo 26, porque en esta escena estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo instituye la cena del Señor que nosotros hoy en día estamos a punto de celebrar. Mateo capítulo 26, y vamos a leer, hermanos, vamos a ver, versículo 17. Versículo 17, de este punto en adelante es donde vemos que nuestro Señor Jesucristo instituye la cena del Señor, que es lo que nosotros hoy en día estamos celebrando. Versículo 17 dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Voy a hacer una pausa en esta escena, hermanos, y hablar un poco de lo que se está celebrando en esta escena con nuestro Señor Jesucristo, que era la Pascua. La Pascua, tal como lo vemos en la Escritura, hermanos, abarcaba una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba en el mismo día, se celebraba simultáneamente, pero seguía la fiesta de los panes sin levadura por otra semana más. ¿Qué era exactamente lo que se estaba celebrando en la fiesta de los panes sin levadura y lo que es la Pascua? La gente sacaba toda la levadura de sus hogares en conmemoración, hermanos, de lo que pasó con sus antepasados cuando salieron de Egipto. Conocemos la historia. Dios trae la liberación a su pueblo a través de Moisés, y cuando eso pasó, no tuvieron el tiempo para que la masa del pan se leudara y tuvieron que salir de esa manera. Entonces, la conmemoración de lo que viene siendo la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, todo eso apuntaba o apunta a los antepasados de las personas que estamos viendo en esta escena y cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto. De este punto en adelante, hermanos, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo marca una línea en cuanto a la celebración del antiguo pacto y la celebración del nuevo pacto, que es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, para empezar aquí ya, miles de personas se daban cita para ir a Jerusalén, donde primordialmente se llevaba a cabo dicha celebración. Versículo 18, y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Se puede pensar hasta cierto punto de que nuestro Señor Jesús ya tenía un arreglo previo donde llevar a cabo esta celebración, y dice nuestro Señor Jesucristo en estos versículos: mi tiempo está cerca. Muy probablemente las personas que escucharon estas palabras no sabían exactamente a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, pero cuando dice mi tiempo está cerca, se estaba refiriendo al propósito principal por el cual Él vino a esta tierra. Versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa, ¿con quién? Con los 12 incluyendo aquella persona que traicionaría y entregaría
a nuestro Señor Jesús. Versículo 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nótese que a nuestro Señor Jesucristo no lo toma en lo más absoluto para nada en sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a pasar. Nuestro Señor Jesucristo sabía que una de las personas que estaba sentada en esa mesa posteriormente lo iba a vender por unas monedas de plata. Versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esta escena que vemos, hermanos, del que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, era una profecía que nosotros encontramos en el libro de Salmos, que hasta cierto punto habla de una tradición que se llevaba a cabo entre aquellas personas que tenían una comunión, una intimidad muy cercana. Solamente ese tipo de personas podían compartir metiendo la mano en el mismo plato, y en este caso nuestro Señor Jesucristo celebrando esto, pero sin perder Mateo capítulo 26, veamos el Salmo 41, versículo 9, porque aquí vemos cómo a través de este salmo es una profecía de lo que iba a acontecer en esta misma escena de la cual estamos leyendo en la cena con nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 41, versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas, que posteriormente iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo, pero el simple hecho de que él puso la mano en el mismo plato que nuestro Señor Jesucristo hizo aquel evento algo mucho más grotesco, porque había una intimidad que fue rompida por este hombre. Versículo 24 de Mateo capítulo 26, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. La traición era necesaria para que se cumpliera el propósito de Dios, pero eso no disminuye en lo más mínimo la culpa del traidor, porque lo que hizo Judas fue algo que él hizo por su propia conveniencia. Eso no quita el hecho de la gran culpabilidad que viene sobre él. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Versículo 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no respondió con una acusación directa a Judas cuando él dijo, soy yo, sino que él simplemente le dijo, tú lo has dicho. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba afirmando que Judas se había condenado con su propia boca. Nuestro Señor Jesucristo no fue más allá de culpar el hecho que Judas iba a hacer, sino que él simplemente confirmó lo mismo que Judas estaba profesando con su propia boca. ¿Y de qué manera le dijo? Tú lo has dicho. Tú te has condenado con tu propia boca, Judas, a lo que vas a hacer. Pero en esta escena, hermanos, vemos como mencionaba al principio de que en esta cena nuestro Señor Jesucristo sí hace una línea y marca lo que viene siendo el antiguo pacto con el nuevo pacto, que es lo que hoy en día nosotros celebramos. ¿Por qué? Porque partir el pan sin levadura era parte de la ceremonia tradicional de la Pascua. Pero en este caso vemos que nuestro Señor Jesucristo está declarando, el momento que el pan es partido, Él está declarando, esto es mi cuerpo. Palabras que no habían sido expresadas por ninguna persona hasta este momento. Nuestro Señor Jesucristo no lo había mencionado hasta este punto, lo cual viene a traer un significado completamente nuevo de ese punto en adelante, que viene siendo parte del nuevo pacto del cual nosotros hoy en día somos partícipes. Los panes sin levadura en aquel entonces, hermanos, tenían un simbolismo de lo que viene siendo la separación de la vida antigua que tenían en Egipto y cómo Dios los libró y después ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Los panes sin levadura traían a memoria y hasta cierto punto el simbolismo de esa separación de la vida pasada en la esclavitud que ellos tenían en Egipto y la nueva vida que después llegaron a tener cuando Dios los libertó.
En el caso de nosotros viene siendo la misma aplicación, hermanos. Nosotros reconocemos que hubo un dado tiempo en el cual nosotros también estábamos en Egipto. No literalmente el país, pero sabemos que Egipto es una personificación de lo que viene siendo el pecado. Cada uno de nosotros, hermanos, en un dado tiempo nos encontrábamos en Egipto. Y de Egipto Dios nos sacó a cada uno de nosotros. No hay absolutamente ninguna persona, hermanos, sobre la faz de la tierra que nazca siendo cristiano. Podemos nacer en un hogar cristiano, pero eso no nos hace cristianos. Esa decisión es personal. Y cada uno de nosotros en un dado tiempo nos encontrábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero después que viene nuestro Señor Jesucristo, ahora venimos a ser partícipes de esta nueva vida y hasta cierto punto traemos a conmemoración también de lo cual Dios nos libró el momento que Él vino a esta tierra. El evangelista Lucas lo presenta de la siguiente manera, como lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y aquí el evangelista Lucas nos está dando otro detalle que no vemos en Mateo, pero está diciendo específicamente que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Está Jesús declarando que el cuerpo que iba a ser partido específicamente por vosotros es dado. Hermano, hermana, lo que venimos a traer a memoria hoy en día no fue un acto general, aleatorio para la humanidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo por vosotros. En otras palabras, el Dios del universo, que conoce absolutamente todo, que nos conocía antes de la fundación del mundo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, lo hizo por ti, hermano, por ti, hermana. Nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, pues hay a ver quién se salva, el que pueda, y el que no, pues ni modo. Hermanos, nuestro Dios no obra de tal manera. El momento que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo, lo hizo directamente por vosotros, que os ha sido dado. Cada uno de nosotros. El momento que somos partícipes, hermanos, de este evento tan solemne, debemos de reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a un nivel personal. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo murió, entregó su vida por Luis Cazorla. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y entregó su vida, derramó su sangre, lo hizo por ti, hermano, por ti, hermana, de una manera directa, de una manera personal. Y es necesario que cuando nosotros seamos partícipes del partimiento del pan, del vino, lo hagamos personal. Cristo lo hizo por ti, hermano, lo hizo por el gran amor que tiene para ti, porque Él no quería que tú y yo pasáramos la eternidad en el infierno, sino que por amor lo hizo por nosotros. Y por primera vez vemos cómo en los evangelios nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que ese pan iba a ser partido por vosotros. No era la primera vez que nuestro Señor Jesucristo hablaba de una manera figurativa que Él era el pan. Pues la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquella escena que vemos en el Éxodo, hermanos, cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y que están vagando por el desierto, dice la palabra de Dios que el maná descendía del cielo. Eso es un hecho verídico, hermanos, pero de la misma forma apuntaba a lo que iba a pasar con el Mesías, el pan que descendió del cielo por amor a cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esta oración o estas palabras por parte de nuestro Señor Jesucristo, seguramente, como lo vemos en la Escritura, trajo confusión en aquellos judíos que le rodeaban. Porque algunas personas creían que nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando de algún tipo de canibalismo. Ellos pensaban que literalmente iban a ingerir la carne de nuestro Señor Jesucristo y decían, ¿quién es esta persona que nos está hablando de este asunto? Muy posiblemente aquellas personas cercadas, que tenían cierta cercanía con nuestro Señor Jesucristo, no lo podían entender de la misma manera, de una manera tan clara. Versículo 52 dice la palabra de Dios, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no entendían a lo que se refería nuestro Señor Jesucristo.
lo cual nos trae la seguridad, hermanos, de qué es verdaderamente a lo que Jesucristo se estaba refiriendo. Era algo simbólico de lo que iba a pasar con su cuerpo. Pero hermano, hermana, no nos engañemos. El momento que nosotros ingiramos ese pan, tomemos ese vino, es algo simbólico. Nosotros no creemos que literalmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Pues de ser así estaríamos diciendo que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue suficiente y lo tenemos que sacrificar cada vez que nos reunimos en memoria de Él. Yo no sé si usted sepa, hermano, hermana, pero aquel evento que se hizo una sola vez es lo suficientemente perfecto y grande para cubrir todos los pecados de cada uno de nosotros. Ya no hay necesidad de ningún sacrificio. Pero estos judíos no entendían este concepto. Ellos pensaban que Jesucristo les estaba hablando de un tipo de canibalismo. Regresemos a Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. ¿A quién estaba hablando aquí? A sus discípulos. ¿Y a quién les dijo que debe de beber? Les dijo, Pedro, tú y Mateo, ustedes y los demás no. No, le está diciendo: bebed de ella todos. Porque esto es, como dice la palabra de Dios, mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo explícitamente nos está dejando en claro, hermanos, que esto que está pasando es la sangre, pero como dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es importante enfatizar esta parte, hermanos, del nuevo pacto, porque de la misma forma encaja con la enseñanza del día de hoy de una manera muy perfecta, porque en el antiguo pacto, como ya lo mencioné al principio, de qué manera se llevaban aquellas ratificaciones por los pecados, era a través de la sangre, pero era un hecho que se debía de llevar a cabo de una manera repetitiva. Veamos algunos ejemplos, o un ejemplo primordialmente, como lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo 8. No perdamos Mateo capítulo 26, pero en Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice la palabra de Dios: entonces Moisés tomó la sangre, y ¿qué hizo con la sangre? Roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés estaba hablando de un pacto que fue establecido en aquel entonces, pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene a tierra, instituye la cena del Señor, les está dejando saber: esta es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, el pacto antiguo ya no es aplicado para nosotros. No tenemos que hacer un sacrificio cada vez por el perdón de pecados, sino que este acto que fue llevado por nuestro Señor Jesucristo es lo suficientemente grande y poderoso para cubrir los pecados presentes, pasados y futuros de cada uno de nosotros. No es una licencia para pecar, pero es una seguridad de que tenemos un abogado que intercede por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que dijo Moisés entonces: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma esa copa, les da a entender lo que significaba. Era la misma sangre que Él posteriormente iba a derramar en la cruz del Calvario para limpiarnos de cada uno de nuestros pecados. Hermano, hermana, no era suficiente que nuestro Señor Jesucristo muriera de cualquier manera. Era necesario que el cordero que fue inmolado cuando vino a esta tierra muriera, pero que específicamente hubiera derramamiento de sangre. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber muerto a través de que le cortaran la cabeza, no pudo haber muerto a través de cualquier tipo de accidente. Era necesario el derramamiento de sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto lo vemos, hermanos, como desde el antiguo pacto, todos aquellos actos que llevaban a cabo el pueblo de Dios no era más que una sombra de lo que iba a venir con el Mesías cuando Él viniera a esta tierra, que es precisamente lo que nosotros traemos a memoria en esta mañana. Y lo importante que debemos de notar, hermanos, es que no fue cualquier tipo de sangre que se derramó en aquel entonces. Ya no estamos hablando de la sangre de los machos cabríos o de los terneros. Estamos hablando de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
tal como lo dice Pedro en su primer carta, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay sangre que pudo haber sido derramada que sea más hermosa y preciosa que la de nuestro Señor Jesucristo, pues la sangre que derramó fue la de como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vemos cómo en este preciso momento nuestro Señor Jesucristo transforma la Pascua del Antiguo Testamento con la cena del Señor del Nuevo Pacto. Y es por eso, hermano, hermana, que no hay absolutamente ningún sentido ni razón para que el pueblo cristiano en el tiempo de hoy celebre la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, no celebramos la fiesta de los panes sin levadura, nosotros celebramos la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través del nuevo pacto. Y es precisamente lo que hacemos en esta mañana. El derramamiento de sangre, hermanos, era necesario, pues como lo leímos, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios todopoderoso, pasa, se pone como propiciación y hace pasar por alto la deuda tan grande que usted y yo teníamos, pagándola Él mismo. Si fuéramos partícipes del antiguo pacto, hermanos, usted y yo en realidad merecemos lo que viene siendo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que podríamos a cada uno de nosotros en este preciso momento colgarnos a cada uno en una cruz y que cada uno de nosotros sea crucificado, pero nuestra sangre, hermanos, no cubriría ni la más pequeña pizca de lo que pagó nuestro Señor Jesucristo cuando Él derramó su sangre. Porque nuestra sangre, hermanos, no podría cubrir en lo más mínimo la deuda tan grande del pecado de la cual pagó nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nos damos cuenta, hermanos, que fue necesario que hubiera una persona limpia, pura, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de pecado, que pagara esa deuda que usted y yo, hermanos, simplemente no podíamos pagar. Y este hecho, hermanos, de una manera clara nos deja entender que no hay absolutamente nada bajo el control humano para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos bajo el precepto de lo que nosotros hacemos. Es por lo que Cristo hizo, hermano, hermana, que tú hoy en día tienes entrada directa al trono de la gracia y a la vida eterna. Es por la sangre de Cristo que abrió el camino para que cada uno de nosotros entráramos por ese camino. Como nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El derramamiento de la sangre del Cordero en aquel entonces, hermanos, no solamente nos justifica, sino que ahora nos acerca a aquel que dio la vida por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 13 nos enseña, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La misma sangre que nos da entrada al reino de los cielos es la misma sangre que nos acerca, pero también es la misma sangre que constantemente nos está limpiando y purificando. Pues la palabra de Dios nos enseña en primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos ver de una manera detallada el efecto que tiene la sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz por amor a ti y por amor a mí, hermanos. Es el propósito principal, lo que estamos trayendo a memoria, lo que Cristo hizo por amor a cada uno de nosotros. Regresemos a Mateo capítulo 26, versículo 29. Versículo 29 del capítulo 26 de Mateo, dice la palabra de Dios, hablando nuestro Señor Jesucristo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, ya no voy a beber más el vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor, hermanos, para nosotros hoy en día que participamos en ella,
no solamente nos trae a memoria la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, sino que de la misma forma anticipa su retorno. Pues yo no sé si usted sabía, hermano, hermana, pero el evento tan solemne, el cual vamos a ser partícipes en unos minutos, usted y yo, llegará el día en el cual lo volvamos a compartir, pero con el Maestro sentado a la mesa. Y nuestro Señor Jesucristo, lo que le está, denle ese aplauso fuerte a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Pues solo Él merece la honra y la gloria. Y lo que les está dejando en claro aquí, hermanos, es precisamente eso. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, pero también como un recordatorio que lo que vamos a hacer en unos minutos, hermanos, llegará el día en el cual literalmente nos vamos a sentar a la mesa y el Cordero va a ser el anfitrión principal. Aquel que dio su vida, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, va a ser aquella persona sentada a la mesa con todas aquellas personas cuyas fueron redimidas por la misma sangre que Él derramó. Continúa diciendo, pasemos a Mateo capítulo 26, el versículo 36, porque horas que después Jesús pasa este tiempo con sus discípulos, el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo pague la deuda de usted, hermano, y mi deuda, se estaba acercando cada segundo más. Y el peso que nuestro Señor Jesucristo tenía en su corazón, hermanos, no era precisamente por lo que los judíos o los romanos harían con su cuerpo. El peso más grande en el alma de nuestro Señor Jesucristo es lo que el Padre iba a hacer con Él el momento que tus pecados y mis pecados fueran derramados sobre su cuerpo. Eso era lo que traía una agonía a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué estaba triste nuestro Señor Jesús? ¿Por qué Él estaba angustiado en su alma? No era por lo que los judíos le iban a hacer, no era por lo que los romanos iban a hacer con su cuerpo, hermanos, era con lo que el Padre iba a hacer con su cuerpo el momento que tus pecados y mis pecados fueran derramados sobre su cuerpo. Pues aquel cordero que fue inmolado sin mancha, sin error alguno, llegó el momento en el cual, el momento que estuvo en esa cruz, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 39 de Mateo capítulo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo en este momento levanta una petición al Padre, Padre, si es posible, que pase sobre mí este juicio, esta copa que va a venir, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús, hermanos, recibe el silencio por parte del Padre, dando hasta cierto punto la respuesta de lo que se esperaría y vendría a su cuerpo. El profeta Isaías, hermanos, vio aproximadamente 700 años hacia el futuro lo que harían con el cuerpo de nuestro Señor. Y mientras leemos estos versículos, hermanos, tengamos en mente lo que vamos a hacer a través del pan, lo que vamos a hacer a través del vino, fue lo que literalmente hicieron con el cuerpo de nuestro Señor. Y el Señor entregó su cuerpo por sí mismo, pero lo hizo por amor a ti, hermano, por amor a mí, hermana, para que no vivamos más bajo la esclavitud del pecado. Acompáñenme a Isaías capítulo 53 y vamos a leer del versículo 1 en adelante, y en unos momentos vamos a comenzar a repartir lo que viene siendo el pan y el vino. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
Así como nosotros vamos a partir el pan, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue completamente desfigurado. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todas estas cosas, hermano, es necesario que entiendas que lo hizo por amor a ti, que lo hizo por amor a mí. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías, hermanos, habla de cómo Israel se apartó del camino de Dios y lo compara a una oveja errante. Pero con todo eso dice la palabra de Dios que Dios enviaría al Mesías para hacer aquella oveja errante perdida volver al redil, que es lo que hizo con cada uno de nosotros. Hermanos, no hay parte del Antiguo Testamento que revele la esencia principal de lo que viene siendo el plan de redención de Cristo que los versículos que acabamos de leer. El propósito principal de lo que Isaías vio hacia el futuro fue precisamente el plan de redención en su cumplimiento en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta compara al siervo como una oveja que se ve en su más máximo sacrificio. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué fue lo que quiso Jehová? Quebrantarlo el momento que tus pecados y mis pecados fueron derramados sobre su cuerpo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros, hermanos, somos parte de esa visión que vio el profeta Isaías, que dice cómo a través de la sangre que fue derramada, de la aflicción que sufrió el cordero que fue inmolado, iba a justificar a muchos. Nosotros, hermanos, somos parte de esos muchos, y dice la palabra de Dios que llevará las iniquidades de ellos, es decir, las iniquidades de cada uno de nosotros. Así que en este momento, hermano, hermana, le voy a pedir a mis hermanos que tienen el pan y que tienen el vino, si por favor lo pueden comenzar a repartir con nuestros hermanos. Hermanos, vienen los vasos, tienen el pedazo de pan y el vino en un solo vaso, viene todo. Así que cuando lo tomen, hermanos, por favor no coman el pan, no tomen el vino, solamente manténgalo en su mano. Y los hermanos de la alabanza también nos vamos preparando. Desde el momento en que Jesús llevó a cabo cierta celebración con sus discípulos, hasta el día de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, nosotros lo hacemos en memoria. De la misma forma que el apóstol Pablo instruía a aquellos hermanos en Corinto, tal como lo vamos a leer, como parte de la ceremonia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Nos pueden acompañar o poner en la pantalla, por favor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y vamos a dar un tiempo, hermanos, hasta que cada uno de ustedes tenga en su mano el pan y el vino, para que cada uno de nosotros seamos partícipe de este evento tan solemne. Mientras mis hermanos pasan repartiendo el pan y el vino, de la misma forma le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que de este pedazo de pan ellos arranquen un pedazo para que ellos puedan ser partícipe de este mismo cuerpo, de este mismo materia de pan que representa, hermanos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue hecho pedazos por amor a ti y por amor a mí.
Todavía nos faltan algunas personas ahí atrás. Mientras el pan se está compartiendo por los hermanos que todavía no lo tienen, hermanos, cierra tus ojos y medita en lo que Cristo hizo por ti a un nivel personal. Pues recuerda que cuando Cristo murió en esa cruz no lo hizo de una manera aleatoria para ver quién iba a ser salvo y quién no. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en esa cruz, lo hizo pensando en ti, hermano. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo con el conocimiento anticipado que tenía de ti. Pues la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos que a los que antes conoció, a esos también justificó. ¿De qué manera nos justificó? Nos justificó pagando el precio de la deuda tan grande que usted y yo teníamos, hermano, pagando el precio a través del cuerpo de su propio Hijo, que así como nosotros hemos hecho pedazos este pan, la visión que vio el profeta Isaías, el cuerpo de tu Señor, el cuerpo de mi Señor fue hecho pedazos. Así como vamos a ingerir el vino, la sangre de tu Señor, la sangre de tu Maestro, hermano, hermana, fue derramada hasta la última gota, por amor a ti, por amor a mí. Ahora que todos tenemos el pan, si me pueden ayudar a poner 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en la pantalla. Pues nosotros llevamos a cabo esta celebración, hermanos, en memoria de lo que Cristo hizo, tal como los apóstoles, como lo vemos en este caso, ellos lo hacían. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hemos aprendido, hermanos, que esto es completamente simbólico. Nosotros no creemos que nuestro Señor Jesucristo se convierte literalmente en el pan, pues la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién debería de participar de este evento? Cada persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Esto no es un caso, hermano, hermana, de si tú has pecado o no has pecado, porque todos pecamos, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que aquel que dice que no peca le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. No se trata de pecado, pues si ese fuera el caso, ninguno de nosotros podríamos participar de la cena del Señor. Entonces, ¿quién lo hace? Todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. En esta escena vemos que aquellos hermanos en Corinto sí lo hacían de una manera equivocada, pues dice la palabra de Dios que ellos se juntaban, pero terminaban emborrachándose. Lo hacían sin respeto. Así que si tú, hermano, en esta tarde, en esta mañana vas a ser partícipe de esto, solamente asegúrate de que lo estás haciendo con el respeto más alto. Niños, de lo cual van a ser partícipes, no jueguen con esto. Es algo muy serio, es algo muy solemne para nuestro Señor. Y dice el versículo 24 de 1 Corintios, versículo 23, perdón: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa, hermanos, trayendo a memoria el pacto del nuevo pacto de nuestro Señor. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos, hermanos, a través de esta ceremonia solemne, lo que Cristo hizo por amor a cada uno de nosotros, y eso lo continuaremos haciendo mientras el Señor no se encuentre directamente frente a nosotros. Nosotros lo vamos a hacer cada día, o no cada día, pero lo vamos a hacer en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Después que aquella profecía que vio Isaías de lo que iban a hacer con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Cristo pagó la deuda tan grande tuya, hermano, hermana, del pecado tan grande que había en nosotros. Y justo antes de morir, Juan registra las palabras que nuestro Señor Jesucristo repitió en aquel entonces. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El cumplimiento de la visión profética de Isaías se había cumplido. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, que ese cordero que fue inmolado, ese Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, después que entregó su espíritu, después que dijo: consumado es, hecho está, pagado está, la palabra de Dios nos enseña que bajó a las profundidades del infierno por 3 días. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo de tu Señor. No hallaron el cuerpo de aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, el Cristo que resucitó al tercer día, el Cristo que derramó su sangre por perdón de tus pecados y por mis pecados. De la misma forma, hermanos, es el mismo Cristo que prometió que llegará el día en el cual regresaría por su iglesia, y este evento tan solemne del cual estamos siendo partícipes lo haremos directamente con nuestro Salvador. Pues Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 nos enseña la palabra de Dios. Nuestro Señor nos dice: iglesia, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el regalo tan grande en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber muerto en aquella cruz pagando las deudas de nuestros pecados, Señor. Tú le mostraste a tu siervo Isaías aquella visión de cómo, como un cordero, ibas a ser llevado al matadero. Pero dice la palabra que tú enmudeciste, no abriste tu boca, pues sabías, Señor, que era el propósito por el cual el Padre te había enviado a tierra, para dar tu vida en aquella cruz por amor a tu iglesia, Señor. La misma iglesia que tú redimiste a precio de sangre. La misma iglesia, Señor, que en esta mañana levanta, Señor, la adoración, levanta el agradecimiento por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Pues nosotros reconocemos perfectamente, Señor, que si fuera por nosotros estaríamos perdidos, Señor. Pero fue por tu infinita gracia, por tu sublime gracia, Señor, que tú entregaste tu vida en aquel madero por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande que demostraste para con cada uno de nosotros.
Dale gracias, hermano, dale gracias, hermana, porque tu Señor entregó su vida en aquella cruz por ti, lo hizo por amor a ti. Aquel que te conocía desde antes de la fundación del mundo lo hizo por ti. Gracias te damos, Señor, por aquella muestra tan grande de amor por tu pueblo, por tu iglesia. Y ahora, Señor, también expresamos, Señor, el anhelo tan grande en nuestro corazón, de que sabemos perfectamente, Señor, de que tu palabra es fiel y verdadera, y que llegará el día, Señor, en el cual el evento que estamos llevando a cabo en este día ya no lo haremos de una manera memorial como lo hacemos hoy en día, Señor, sino que llegará el día en el cual tu iglesia, Señor, tu pueblo que tú mismo compraste a precio de sangre, estará sentada a la misma mesa que tú, Señor. Pues tu palabra dice que tú vienes pronto y que tu galardón para con nosotros es grande. Señor, te damos gracias en esta mañana por tan grande muestra de amor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, por su amor, yo viviré. De su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal manera Me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. el precio de su grande amor.
pero toda mi alma quiero dar, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, le seguiré. Dile, te seguiré, Señor. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Más gracias sean.